Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ayer 4 ministros fueron cambiados. En este programa hablaremos de quiénes son los que llegan, por qué se fueron los que se fueron y por qué se quedaron los que se quedaron. Pero antes de hablar de todo eso, tenemos que cumplir, como todos los días, con nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro, cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo cambio seguro. ¿Y tú? Muy bien, y hablamos primero de quiénes son los recién llegados, quiénes son los 4 ministros que se han incorporado ayer al gabinete. Lo primero que hay que decir es que la palabra sorpresa es la que más resuena. No por los cambios, hace 2 semanas que sabíamos que venían cambios en el gabinete, sino por los cambios que se han hecho, sobre todo por la salida del canciller y de la ministra de Vivienda, 2 ministros, como veremos más adelante, muy cercanos a la presidenta de la República. Pero empecemos por el nuevo canciller. Acá lo tenemos, por favor. El señor Elmer Schaller Salcedo es el nuevo canciller en reemplazo de Javier González Olachea. El señor Schaller es un funcionario diplomático de carrera con más de 40 años de trabajo en el servicio diplomático. Por lo tanto, es un profesional de la diplomacia, eso nos queda claro. Y eso es lo que normalmente se hace cuando un presidente no sabe muy bien a quién poner de canciller. Se busca a un funcionario no político, a un funcionario de carrera. Más adelante veremos las declaraciones ayer del nuevo canciller que hacen temer un cambio de la posición institucional del Estado peruano frente al caso de Venezuela. Pero en todo caso, algo pasó, algo grave pasó para que el canciller Javier González Olachea renunciara ayer. Él mismo mandó una carta con una renuncia irrevocable cuando tenía que atender compromisos importantes. APEC está a la vuelta de la esquina y es difícil entender por qué cambias de caballo a la mitad del río. Sobre todo porque este caballo había sido un caballo fiel y leal a Dina Boluarte. El siguiente cambio, por favor, tiene que ver con el Ministerio de Cultura. El señor Fabricio Valencia reemplaza a Leslie Urteaga. Leslie Urteaga es también una ministra muy cercana a Dina Boluarte, pero ya estaba voceada su salida por la cantidad de, hay que decirlo, malestar que estaba generando en el sector. Todos recordamos la abucheada en la semana del Festival de Cine de Lima. Ha sido una ministra cuestionada por varias decisiones en el propio sector, aunque venía del propio sector. Pero cuestionada sobre todo por su absoluta lealtad a Dina Boluarte en asuntos bastante serios, como las protestas, por ejemplo, y el número de fallecidos en ellas. El problema del señor Fabricio Valencia es un problema de conflicto de interés. El señor Fabricio Valencia ha litigado contra el Ministerio de Cultura hace muy poco. Él es el abogado de la Orden Franciscana en el caso contra la Municipalidad de Lima, en un amparo por el cual la Orden Franciscana se opone a la remodelación del atrio de la Iglesia de San Francisco en el centro de Lima. El doctor Valencia es un abogado experto en patrimonio y ha llevado la causa de los franciscanos, reitero, contra la Municipalidad de Lima y contra el Ministerio de Cultura, que ahora él dirige. Es evidente que no puede resolver nada en ese caso, pero la opinión del Ministerio de Cultura era favorable a los intereses y la remodelación propuesta por la Municipalidad de Lima. Es un conflicto de interés manifiesto. Uno no puede ser abogado de una parte y luego aparecer como el titular del sector al cual se demanda.
Se supone que el ministro de Justicia había hecho un peinado de los antecedentes de todos los propuestos para ministro y se olvidó de este pequeño problema, que no es pequeño en realidad. El siguiente, por favor, porque tenemos más, son 4 los cambios. Y acá vienen los temas más complicados. El nuevo ministro de Vivienda es el señor Francisco Wittenberry, quien ha confesado ante la Fiscalía que apoyó a Sada Goray para beneficiarla en el fondo Mi Vivienda. El señor Wittenberry es un funcionario que también había hecho carrera en el Ministerio de Vivienda, trabaja en el sector desde el 2017. Es justamente ese año en el que conoce a Nicanor Boluarte porque él fue funcionario de Cencico cuando Nicanor Boluarte trabajaba en Cencico. Luego salta al Ministerio de Vivienda y es secretario general durante la gestión de Heiner Alvarado. Es el secretario general que tramita el famosísimo decreto supremo, ¿se acuerdan ustedes? Donde se asigna recursos a municipalidades, donde estaba involucrada la cuñada hija del presidente. Bueno, él tramita ese decreto supremo y renuncia días después, eso es verdad. Pero también tramita el nombramiento de los directores que había propuesto Sada Goray a Heiner Alvarado en el Fondo Mi Vivienda. ¿Para qué? Para que beneficien los proyectos de Sada Goray. Ello explicaría que Jania Pérez de Cuellar ayer no asistiera a la juramentación y sobre su salida regresaremos en un momento. Hay pues entonces cuatro cambios, esa es la noticia que tenemos, pero como dice el titular de la República, un gabinete francamente sin rumbo. Estos 4 cambios concluyen con el nombramiento de la señora Úrsula León y la salida de la ministra Elizabeth Galdo. Según la encerrona, el propósito del Ejecutivo es fusionar no solo el MIDIS con mujer, sino produce con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La ministra Úrsula León viene de ser viceministra de Pesquería y Acuicultura, parte del Ministerio de Producción. Como ustedes saben, Producción ve Industria y Pesca, y Comercio Exterior y Turismo ve Comercio Exterior y Turismo. Quieren fusionar estos 2 ministerios que tienen propósitos diferentes y parece ser que la ministra Elizabeth Galdo se oponía y la nueva ministra Úrsula León va a ser un vehículo más flexible para que tal solución se dé. Y esa es la razón de su nombramiento. Reitero, una funcionaria que ha hecho también carrera en el sector público. De los 4 cambios de ayer, 3 son funcionarios con experiencia de muchos años en el sector público. La señora León, reitero, viene desde la época de Vizcarra en puestos importantes dentro de la administración. Estos son los cambios. Ahora, ¿por qué se fueron los que se fueron? ¿Y por qué se quedaron los que se quedaron? Vamos a hacer una pausa y regresamos con eso. Muy bien. ¿Por qué se fue la ministra Jania Pérez de Cuellar? Que se dio el tiempo de grabar un videíto firmando ella misma su renuncia. Por favor, vean el video. San Isidro, 3 de septiembre del 2024. Señora Dinercilia Boluarte Segat, Presidenta Constitucional de la República, Despacho Presidencial. De mi especial consideración, por medio de la presente me dirijo a usted a fin de saludarla cordialmente y presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el que fui designada mediante Resolución Suprema número 075-2024-PCM. Agradezco la confianza depositada en mi persona para liderar este importante sector desde diciembre del año 2022, labor que desempeñé siempre con la firme convicción de reducir las brechas en agua y saneamiento, brindar vivienda de calidad a la población más necesitada de nuestro país y luchar incansablemente contra la corrupción. Atentamente, Jania Pérez de Cuellar.
No parece muy contenta, ¿verdad? Eh, Jania Pérez de Cuellar ha sido ministra desde el 7 de diciembre o 8 de diciembre del año 2022. Solamente queda De Marini en Midis de el gabinete original que acompañó a Dina Boluarte. Es, pues, una de las ministras más leales a Dina Boluarte y la que más le conoce. Algo temía porque hace pocos días nos pidió que rezáramos por todos los que están en el poder para que no robaran. Y el hecho de que no haya ido a la juramentación de William Woody dice mucho, porque los gestos son en política todo, y no fue. Lo que recordamos también son dos hechos que pueden haber generado la discordia con la señora presidenta. El primero es que la presidenta se enteró hace pocas semanas que la señora ministra había tenido reuniones con Harvey Colchado, su ahora archienemigo. Y esas reuniones fueron antes del allanamiento, por supuesto, de la casa de Dina Boluarte, en el interés del Ministerio de la Vivienda de denunciar corrupción de funcionarios dentro de su sector. Pero a la presidenta no le gustó nada, nadita la noticia. También hay que recordar que la señora Jania Pérez de Cuellar fue una vocera en la defensa de la señora presidenta en el caso Rolex. ¿Se acuerdan ustedes? Habló de las copias, habló de las imitaciones, pero incluso llegó a decir que la infidencia de los Rolex había venido de Otárola. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué es lo que motivó el disgusto público del ex presidente del Consejo de Ministros? Otárola se va disgustado con otro ministro, con el canciller. ¿Recuerdan ustedes? Y lo dice públicamente. Y luego tiene también este desencuentro con Jania Pérez de Cuellar. Quien se ha quedado como primer ministro es el señor Adrián Sen, muy cercano a Otárola. Podría ser el largo brazo de Otárola, pero lo cierto es que Adrián Sen ha triunfado ayer. ¿Por qué? Porque lo que se voceaba era que Javier González Olachea se quedaba de primer ministro o Morgan Quero se quedaban de primer ministro. Es decir, que Adrián Sen también se iba. Y sin embargo, se ha quedado. Y se ha quedado con dos ministros que en toda esta trama resultan claves. El ministro de Economía, voceado para irse, y el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, que también se decía que había renunciado el día lunes o martes ante la presión de la presidenta por cambiar al directorio de Petroperú. Y acá hay una historia que ha contado ayer Clarelina Ospina de Epicentro que se resume en este tuit. Este miércoles el Consejo de Ministros evaluará la propuesta del directorio de Petroperú, o sea, hoy, que contempla convocar un concurso internacional para escoger el gestor internacional que reestructurará la empresa petrolera. El actual directorio de Petroperú se mantiene por ahora. La noticia del sábado era que lo votaba. La situación de Petroperú también desencadenó la salida del gabinete del canciller Javier González Olachea. Y acá les cuento lo que dice en la nota Clarelvira Ospina. Aparentemente Javier González Olachea, muy empoderado, muy consciente de su poder y ascendencia sobre Dina Boluarte, se reunió con ella en defensa del directorio de Petroperú, como lo habían hecho mucho y también el ministro de Economía. Pero parece ser que González Olachea excedió el tono, es decir, cometió una de las tantas torpezas diplomáticas que ha cometido en los últimos meses. O sea, si el canciller pudo irse a la embajada de Canadá el día de Canadá y insultar al embajador de Canadá, o irse el 14 de julio al día de Francia e insultar a los franceses, parece ser que sus modales con la presidenta no fueron los adecuados. Como tampoco lo fueron, hay que decirlo, ante la OEA. La posición del Perú es una posición sólida, pero podía darse exactamente y decirse exactamente lo mismo sin agredir a nadie. Pues parece que a la presidenta no le gustó el tono de la conversación.
Ganó en el sentido de que sí, se queda el directorio de Petroperú, no se va a llamar a los que desfilaron por Palacio la semana pasada, se quedan los ministros y hoy día se discute una reestructuración que es urgente. Ojalá, pero sale Javier González Olachea. De ahí la urgencia de cambiar, como les decía hace un momento, de Caballo a la mitad del río. Parece que se excedió en los modales. En la Cancillería, hay que decir, hay un suspiro de alivio. La gente estaba francamente harta de la falta de pericia diplomática del canciller, pero fuera, el canciller tenía un apoyo innegable en el Congreso de toda la derecha, digamos, fujimorista, Renovación Popular. Anoche en Willax estaban de luto. Hoy día en la mañana ya había cambiado un poco el tono y han dicho, bueno, se ha metido tantas veces la pata, es mejor hacer un cambio, llamar a un diplomático profesional, en fin. Pero el problema más grave que tiene que enfrentar la Cancillería son las declaraciones ayer del flamante canciller. Y escuchen ustedes lo que dijo sobre Venezuela. Sobre los resultados en Venezuela. Mire, ese es un tema absolutamente delicado. Nuestra posición, la del Perú, es una posición firme, demócrata y a favor de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos. El detalle lo veremos después. Yo le agradezco muchísimo por esto. Ay, mire usted esa pregunta que me hace usted. No, mire, no, pero ni Jaime sabe eso. Efectivamente, ni un futurólogo puede saber qué va a pasar con el gabinete. Pero ha preocupado mucho que diga que es un problema de los venezolanos que resuelven los venezolanos, lo cual es técnicamente cierto, diplomáticamente cierto. Nadie puede tener injerencia en un problema de política interna de otro país, pero también es cierto que Venezuela es parte de una comunidad internacional de naciones que tiene obligaciones multilaterales y una de ellas es el respeto a la democracia a través de la Carta Democrática, y eso es lo que se le está exigiendo que cumpla. Estas palabras han causado enorme preocupación. Hay quienes dicen que Dina Boluarte quiere darle un cambio a la política exterior ligero, que tenga un mejor predicamento con China, dado que China tiene intereses en Venezuela y apoya a Maduro, o tal vez darle un pequeño guiño a su negado huayqui, Vladimir Cerrón. Y eso nos lleva a la siguiente noticia. ¿Por qué no se fueron los que tenían que irse? Es decir, Dina Boluarte realiza 4 cambios en el gabinete, pero deja sus puestos a los principales cuestionados. Y empecemos por el ministro Juan José Santibáñez, con todo el escándalo intocable, muy cercano al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Alhancén, ha sido su socio. Han trabajado juntos en el mismo estudio de abogados. Lo que nos da una indicación de que Alhancén se ha afianzado. Morgan Quero y las prácticas culturales, se suponía que era el serrucho de Alhancén. Se ha quedado en su puesto, ¿no es cierto? Pero no ha sido ascendido. Luego tenemos al ministro de Salud, tremendamente cuestionado luego de este examen desastroso para hacer pero pedido específico de César Acuña, que es quien corta el jamón en esta materia. Javier González Olachea era de Keiko, que parecía tener un cuchillo más grande, pero parece ser que fue convencida de que era mejor retirar al canciller. Y el otro que queda de los cuestionados es el ministro de Agricultura, Manero, que sigue diciendo, bueno, podríamos hacer una cantidad de bytes y memes del ministro de Cultura, donde la última ha sido que la gente es pobre porque quiere, ¿no? Que también se queda. ¿Por qué esos 4 ministros sobre los cuales habían cuestionamientos ciertos se quedan? No se sabe. Se había voceado también la salida de la ministra de la Mujer. Sin embargo, se quedó. Y esto tal vez tenga una explicación en el siguiente titular. ¿Por qué se quedó la ministra de la Mujer? Porque del nuevo gabinete ministerial de Dina Boluarte ya solo tienen 2 mujeres.
Cuando Dina Boluarte juramentó como presidente de la República, formó un gabinete donde habían 9 mujeres, casi la mitad. De 19 puestos, 9 eran de mujeres. Ahora le quedan 2. Una es de la de mujer y otra es la ministra flamante Úrsula León. ¿Dónde quedó la paridad de la primera presidenta mujer del Perú? Pues no lo sabemos. Pero eso debe haber movido un poco el piso y deben haber dicho, bueno, mejor no hagamos más cambios de mujeres, porque ya sacamos 3 y solo ha entrado 1. Esa es la situación en el Perú hoy. ¿A dónde va con estos cambios Dina Boluarte? A una nueva composición, creo yo, un nuevo entorno en el poder, que le es más útil en los problemas de su hermano Nicanor. Adrián Sen ha demostrado que puede protegerla en los temas de violaciones de derechos humanos ante la Corte Interamericana, que puede proteger a su hermano Nicanor y a ella, en el caso los Huayquis en la sombra, y que la pueden proteger también en el caso Rolex, por lo que se deshace de aquellos que no puedan darle esas garantías y se rodea de otros que sí se las puedan dar. Y ese es finalmente el resultado final. Dicen algunos que les decía hace un momento, el brazo largo de Alberto Tarola se ha notado en estos cambios y ha cobrado un par de facturitas que tenía pendientes en el caso del canciller y en el caso de la ministra de Vivienda. Esa es la historia de hoy. Mañana pasaremos a otro tema, porque la verdad es que los ministros en el Perú, hoy por hoy, pueden hacer mucho daño, pero a la larga terminan siendo casi intrascendentes. Tanto que yo reto a que ustedes puedan decirme los nombres de los actuales 19 ministros y probablemente no lleguen muy lejos en la lista. Nos tenemos que despedir. No se olviden de darle like a estos programas donde quiera que ustedes lo vean o compartirlos. De esa manera nos ayudan a que se reproduzcan mucho más y que lleguen mucho más lejos. Antes de irnos, tenemos que dar cuenta de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20,000 soles o as factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón AHORRAYA. Yo, Cambio Seguro. ¿Y tú? Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos nuevamente el día de mañana.